El proceso de modelado de un sistema físico consiste justamente en convertir ese sistema en un conjunto de ecuaciones, en un conjunto de funciones matemáticas que representan más o menos fielmente ese comportamiento. Una vez que convertimos el modelo, digamos, mejor dicho, modelamos el sistema, podemos olvidarnos de la parte física y concentrarnos justamente en la matemática. Lo interesante es que una vez que obtenemos ese modelo, también vamos a ver que diferentes sistemas físicos convergen a modelos del mismo tipo. Y aquí surge el concepto de analogías eléctricas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo diferentes sistemas físicos que no son eléctricos se puede hacer una analogía con un circuito eléctrico debido a la similitud de sus modelos. Para ello primero veamos como introducción un ejemplo de un circuito típico que representa el comportamiento de muchos otros sistemas, que es un circuito de segundo orden como un RLC. Aquí tenemos una fuente de tensión alterna, una resistencia, una inductancia y un capacitor en serie. Hay una única corriente por la malla y tenemos una determinada caída de tensión sobre el capacitor. Si planteamos la sumatoria de tensiones en la malla, sabemos que la tensión B de T tiene que ser igual a la caída de tensión en los tres elementos conectados en serie, la tensión sobre la resistencia R por I de T, la tensión en inductancia L por la derivada de la corriente y la tensión en el capacitor 1 sobre C por la integral de la corriente. Si lo transformamos al plano frecuencial, esa misma ecuación se convierte en esta otra, donde las constantes R, L y C no varían, porque justamente son constantes. I de t se convierte en I de S, la derivada de I de t en S por I de S y la integral de I de t en I de S sobre S. Trabajando un poco esta ecuación, podemos obtener distintas expresiones de interés, como por ejemplo la impedancia del arreglo RLC, como el cociente tensión-corriente, la expresión de la corriente o la expresión de la tensión en el capacitor, por ejemplo. Partiendo ahora de este modelo básico y de estas ecuaciones, podemos hacer algunas analogías funcionales con sistemas no eléctricos y vamos a ver que llegamos a modelos similares. Antes de pasar a eso, veamos una breve simulación de este circuito particular que nos puede servir después para comparar con lo que ocurre con sistemas mecánicos. Aquí tenemos el simulador online Octave. No es necesario instalar nada para usar este simulador. Se puede instalar, pero se puede correr también de forma online. Tengo un pequeño circuito que ustedes tienen disponible en el campus, escrito en forma de líneas de código. Es un circuito RLC. Aquí tenemos la definición de los valores de los componentes de RL y C. Aquí, por ejemplo, tenemos la impedancia. La impedancia, como vimos, era un cociente de polinomios. Vamos a expresarla en forma de dos vectores, uno para el numerador, znum, y otro para el denominador, zden, donde se colocan los coeficientes ordenados en potencias de mayor a menor, que en este caso es s cuadrado por L por C, S por RC y 1, el término independiente. En el denominador tenemos SC y 0 en el término independiente. Una vez que tenemos definidos los vectores de coeficientes, la función de transferencia se sintetiza con el comando tf y generamos una función de transferencia, en este caso que llame z1, que es la función de transferencia que tiene por numerador znum y por denominador zden.
Finalmente, tenemos un comando que es bode para representar la respuesta en frecuencia de este modelo. Veamos esta primera parte. Aquí va a correr todo el programa en realidad. Lo que nos interesa es esta primera parte. Este modelo lo vemos aquí. Aquí tenemos la expresión en S y aquí tenemos su representación en frecuencia. Como vemos, y como es de esperar para un circuito de RLC serie, la impedancia arranca en infinito, digamos, para frecuencias tendiendo a 0. Aquí fíjense, la escala de frecuencias está en 100 radianes, arranca, pero si la pudiese prolongar hacia la izquierda, esta recta sube infinitamente, lo cual es lógico porque en frecuencias nulas la impedancia del capacitor es infinita. En alta frecuencia ocurre lo mismo, tiende a infinito. ¿Por qué? Y porque en frecuencias muy altas, tendiendo a infinito, la impedancia del inductor es infinita. Y entre medio, para frecuencias medias, tenemos que la impedancia decae a un punto mínimo que corresponde a la frecuencia de resonancia, donde las impedancias del capacitor y la inductancia se anulan entre sí. Fíjense que justamente el punto mínimo aquí está marcado con 40 dB, que pasado a veces es 100, y justamente la resistencia es 100. En la frecuencia de resonancia, la única impedancia es la propia de la resistencia pura. Aquí tenemos la representación de fase, donde vemos que la impedancia atrasa 90 grados para frecuencias muy bajas o tendiendo a 0 y adelanta 90 grados para frecuencias muy altas. Y en la frecuencia de resonancia, donde justamente tenemos anulados los efectos mutuos del inductor y el capacitor, el atraso adelanto de fase justamente es 0 grados. Bien, esto es un circuito RLC puro. Luego aquí, en esta parte del programa, tengo sintetizados distintas situaciones con variaciones de resistencia, inductancia y capacidad, que denominé aquí RA-LACA o RB-LBCB, con lo cual generamos distintas impedancias, Z2, Z3, que son los gráficos que están a continuación. Aquí podemos ver las tres impedancias representadas, la que teníamos originalmente, que está en azul, y otras dos muy diferentes, que corresponden a los dos casos A y B. ¿Sí? Lo que vemos es, si bien la forma general es la misma, vemos un desplazamiento de la frecuencia de resonancia, que va a depender obviamente del cambio de los valores de LA, CA, LB, CB. En un caso va a aumentar, en el otro va a disminuir. Y vamos a ver también que en algunos casos se va a agudizar el efecto de la resonancia. Por ejemplo, aquí, que corresponde al caso A, donde la resistencia es tan baja que el circuito es casi un circuito LC puro. Por eso tiene una frecuencia de resonancia muy abrupta, que decae justamente a 0 dB, que es 1. En el otro caso, con elementos reactivos de menor magnitud, la zona de resonancia se aplana más. Ese mismo efecto lo vemos en fase. El caso correspondiente al circuito con menor amortiguación, con resistencia más baja, la transición de fase es mucho más abrupta, mientras que el caso correspondiente a elementos reactivos de baja magnitud tiene una transición de suave mucho más suave, justamente, una transición de fase mucho más suave. Finalmente aquí podemos ver representado la corriente, que va a ser un espejo de lo que era la impedancia. Vamos a tener el pico de corriente en el momento de menor impedancia, y las relaciones de fase van a estar invertidas obviamente, porque la relación Z igual a B sobre I, por lo tanto entre Z e I hay una relación de fase inversa.
Y aquí vemos lo que es la tensión en el capacitor. Esto es similar al análisis que hicimos para el circuito de primer orden, pero ahora en el segundo orden. Para frecuencias muy bajas, el capacitor presenta una impedancia muy elevada, por lo tanto la corriente es muy baja y la tensión de entrada y salida son casi idénticas. Y luego de superada la frecuencia de resonancia, que para cada caso ocurre en un momento distinto, tenemos un decaimiento monótono que va de la mano de la caída de impedancia del capacitor y del aumento de impedancia de la inductancia. Bien, teniendo en mente estos ejemplos, vamos a ver ahora entonces las analogías de sistemas mecánicos para que después puedan hacer el paralelismo entre los comportamientos eléctricos y mecánicos.